Bueno, hola a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a estar aquí y darle la enhorabuena a las compañeras de Santiago por la gran labor que están haciendo. Bien, como decía Lorena, yo os voy a hablar del fomento de la lactancia materna propia en madres de niños prematuros y para eso he dividido el contenido de la charla en una introducción en cuáles son aquellas medidas que debemos de establecer para promocionar y proteger la lactancia materna propia, cuáles son los objetivos que perseguimos a la hora de alimentar a un niño con leche materna propia y una serie de conclusiones. En primer lugar, no nos podemos olvidar que la lactancia materna es un derecho humano para niños y para madres, y este es el motivo más que suficiente de entrada para proteger y fomentar este tipo de alimentación. Pero tampoco debemos de olvidar que el no lactar es un problema de salud pública por el impacto que tiene, en primer lugar, en la salud de la madre y del bebé, pero también el impacto que tiene en la economía, tanto a nivel individual y a nivel familiar, pero también a nivel global. Todos sabemos que la leche materna es el mejor alimento para cualquier niño en las primeras etapas de su vida, pero con mayor razón si este niño nace enfermo o prematuro, para los que este tipo de alimento, este tipo de leche no solo es un alimento, sino que es parte fundamental de su tratamiento. Los estudios que estamos conociendo desde hace años demuestran que las madres de niños prematuros producen una leche especial que hacen que estos niños tengan también una protección especial. Por eso, este tipo de alimentación se convierte en la mejor opción y se convierte la leche donada en la segunda mejor opción. Si hacemos un repaso por la historia de la donación en nuestro país, vemos que el crecimiento ha sido exponencial, tanto con el número de donantes como la cantidad de leche distribuida, también con el número de receptores, y esto en primer lugar es debido a la solidaridad y a la generosidad de las madres donantes, también al incremento de bancos de leche en nuestro país y también al incremento de hospitales receptores de este tipo de leche. Pero no debemos de olvidar que es un bien escaso y muy preciado y debemos de gestionar la leche donada de una manera responsable. No debemos de olvidar que todos aquellos niños que tengan criterios de inclusión en banco y que se haya firmado el consentimiento informado tanto por parte de los progenitores como de los tutores legales, pero de los bebés que deben de tener acceso a esta leche son aquellos donde exista una decisión materna informada de no lactar, una contraindicación a la lactancia materna propia, el que exista una hipogalactia materna verdadera y también que la madre se encuentre en un proceso de calibración de la producción e intentar utilizar la leche donada el menor tiempo posible. No debemos de utilizar la leche donada por ningún otro motivo. Por tanto, como decimos, la mejor opción es la leche materna propia, le aporta al niño prematuro una serie de beneficios, como son la reducción de incidencia de enfermedades, por tanto, reducir la morbimortalidad y suponer un refuerzo inmune para ellos. La leche materna propia, por tanto, se convierte en el medio más seguro y más económico de contribuir a salvarle la vida. ¿Qué beneficios le aporta a la madre? También a estas madres de niños prematuros la lactancia materna supone obtener un rol único en el cuidado de su hijo, que muchas veces se ve entorpecido, promueve el restablecimiento del vínculo en caso de que esté alterado, reduce los sentimientos maternos de culpa, disminuye también la ansiedad por la separación si existe y los niveles de estrés maternos y le aporta satisfacción y mejoran su autoestima. El nacimiento de un niño prematuro altera de manera cruel todas las expectativas creadas, pero en especial las expectativas maternas. Muchas veces hay una alteración en la identidad como madre, sobre todo si hay una separación madre-bebé. Se produce ansiedad y estrés materno, un sentimiento grande de culpa, un aumento en la incidencia de depresión posparto y, sobre todo, ante el nacimiento de un niño prematuro hay muchísima incertidumbre y esto puede comprometer la producción de leche materna.
Por tanto, debemos tener en cuenta, el personal que trabajamos en las unidades neonatales, que se debe de dar una atención a las familias en exquisito, un trato exquisito, sobre todo a la madre. Y no debemos de centrarnos solo en el aspecto físico o en el estado físico materno, sino también tener en cuenta la esfera emocional. Por eso es muy necesario la existencia de una atención psicológica especializada en las unidades neonatales y, por tanto, integrar a estos profesionales en el equipo multidisciplinar. Por tanto, ¿cuáles son o cuáles deben de ser los objetivos de alimentar con leche materna propia a un niño prematuro? El devolverle a la madre el papel tan importante que tiene en la crianza de su bebé, el acercarse a las curvas de crecimiento intrauterino y a la composición fetal de referencia y, cómo no, reducir la morbimortalidad neonatal. ¿Y qué medidas podemos establecer o instaurar para promocionar la leche materna propia? En un estudio ya realizado en el año 2000, donde se hizo una revisión sistemática para evaluar la efectividad y el coste-efectividad de las intervenciones que promovían la lactancia materna y que tenían un impacto importante en las tasas de lactancia, se llegó a conclusión que las medidas más efectivas eran el contacto piel con piel, el cuidado madre-canguro, el apoyo entre madres, los grupos de apoyo, la formación en lactancia materna al personal, la extracción y especialmente la acreditación IAM, pero no solo la acreditación de la maternidad, sino que ese hospital estuviera en alguna de las fases IAM. Y estudios posteriores demostraron que el poseer la acreditación o estar en alguna de las fases también repercutía en el manejo de la lactancia materna en las unidades neonatales. Por eso la necesidad de crear iniciativas propias para estas unidades, como es la creación de la NEO-IAM, que en unos meses os presentaremos. Como veis ahí, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. No tenemos y no nos encontramos los mismos escenarios en una unidad neonatal que en una maternidad. Por lo tanto, el manejo de la lactancia tiene que ser diferente. La principal barrera que nos encontramos para poder tener éxito en la lactancia en una unidad neonatal es, en primer lugar, la separación. Pero si separamos esa barrera y nos centramos en otra, también es muy a menudo que es muy habitual, que nos encontremos a madres que desconozcan que es posible la lactancia en esa situación, que tengan que tomar una decisión en un momento complicado donde prevalece el miedo, la culpa, la incertidumbre. No estar informadas también a veces de la especial importancia y beneficios de este tipo de alimentación y que crean que la leche donada y la leche de fórmula son perfectas sustitutas, y a veces profesionales no suficientemente formados, que en ese lugar y en ese momento es el personal experto. Y cómo no, también a veces llevar a cabo iniciativas o estrategias lideradas por profesionales que no son de referencia para el manejo de la lactancia en estas unidades. Y por último, y no más importante, la falta de coordinación entre las unidades implicadas. Por lo tanto, medidas que pueden ayudar a evitar el impacto de estas barreras. En primer lugar, una buena información antenatal, los estudios así lo demuestran, estudios de este último año, y debemos de ir no solo cuando la madre está en el periodo de gestación, sino mucho antes. Hay a veces campañas en los colegios donde se le enseña a los niños la importancia de la donación de órganos para que esos niños, cuando sean adultos, quizás se conviertan en futuros donantes de órganos. Pues quizás hay que ir a las escuelas a hablarles a las niñas para que el día de mañana se conviertan en madres lactantes. También realizar visita prenatal es muy importante cuando hay un diagnóstico prenatal de una posible ingreso en nuestras unidades, el poder entrevistarnos con las madres, el darles a conocer ya la información sobre la lactancia, y esto es una manera de implicar ya a los progenitores en el cuidado de una manera activa. Y esta información, y sobre todo con referente a la lactancia, tiene su impacto en los índices, en las tasas de lactancia y en la duración de la misma. Nosotros también hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar. Hemos pasado de un modelo tradicional a un modelo basado en el desarrollo, donde aplicamos medidas orientadas a conseguir un adecuado desarrollo neurológico y emocional de ese niño, pero también tener en cuenta a la familia. Aplicamos medidas para cuidar el microambiente e integramos la alimentación en ellas, la alimentación con leche materna propia. Y no debemos de olvidar del nuevo paradigma que tenemos instaurado en nuestras unidades con referencia a
los cuidados y es la integración de la familia en ese cuidado. Por lo tanto, para manejar la lactancia en la unidad neonatal de una manera correcta, nos debemos de apoyar en esos pilares que veis ahí, en la madre, en la pareja, si existe, en su entorno, en el propio neonato, en los profesionales, en las prácticas hospitalarias que llevamos a cabo para proteger este tipo de alimentación y también, como no olvidarse la coordinación entre las unidades implicadas y entre los diferentes niveles asistenciales. Por tanto, en un principio tenemos que iniciar una valoración para valorar la situación física y emocional materna, la situación de ese neonato y si es viable o no el amamantamiento. Y de no ser viable, las madres deben de iniciar cuanto antes la calibración de la producción, pero no solo eso, sino mantenerla en el tiempo y lo antes posible iniciar el amamantamiento. Y aquí hay una labor muy importante por parte del equipo de ginecología y obstetricia y las matronas, porque muchas veces el inicio de esa calibración ya puede comenzar antes del parto, si está indicado la extracción prenatal. Y de no ser así, que el inicio de la calibración se produzca lo antes posible en el porperio inmediato. Para eso es muy importante la coordinación de las unidades implicadas, como es quirófano, partos, reanimación, obstetricia, las unidades neonatales, para poder obtener el calostro que nos permita proteger a ese bebé o iniciar su protección y también iniciar la alimentación trófica y hacer una monitorización de la producción para poder conseguir una nutrición enteral completa con leche materna propia y mantenerla en el tiempo. Pero no debemos de olvidar que una madre no se pasa semanas y meses extrayéndose leche para dársela a su hijo por una sonda. Debemos de iniciar cuanto antes el proceso de transferencia de la sonda al pecho, teniendo en cuenta las habilidades orales de ese bebé. Y esto es un proceso complejo para la madre, para el propio neonato, pero también para los profesionales y debemos de estar muy entrenados. Durante el proceso hay que apoyarse en los métodos de suplementación que no interfieran en la lactancia y a veces echar manos de las conductas de apoyo, pero todo esto bajo el trabajo de un equipo multidisciplinar donde juega un papel muy importante los logopedas que debemos de integrar en el equipo. Y, por lo tanto, para que esta transición se haga de manera correcta, debemos de favorecer la alimentación atendiendo las señales de hambre de ese neonato, favorecer, por tanto, la alimentación a demanda y a semidemanda, lo ideal un alojamiento conjunto, pero lo menos ser posible, porque no tengamos la unidad preparada para ello, mantener las puertas abiertas 24 horas. No debemos de olvidar que durante todo este proceso las madres están sometidas a un periodo de triple alimentación que es muy duro para ellas y que los profesionales tenemos que acompañar y no olvidarnos que en muchos casos cuando los prematuros nacen de manera de prematuridad extrema, que este periodo se prolonga mucho más allá del alta. Debemos de educar a las madres para hacer una buena valoración de la toma, la técnica de lactancia, enseñarles a cómo valorar la utilización de los suplementos, su retirada, la disminución de las extracciones hasta su retirada. Y esto debemos de hacerlo desde un punto de vista individual, con un asesoramiento individual, pero también con un asesoramiento en la escuela de familias que permite también que las familias interactúen unas con otras y que se apoyen en los periodos que están pasando. También hay que prepararlos para el alta con un plan de alimentación que debemos de diseñar con ellos durante todo el ingreso y también al alta. Y hay unidades como la nuestra, la unidad de neonatología de Coruña, que no tenemos ingreso conjunto, pero sí que tenemos unas habitaciones madre-bebé para que unas semanas antes del alta esa familia pueda convivir y pueda simular de alguna manera cómo va a ser la incorporación de ese bebé a la familia, al domicilio. No debemos de olvidarlos y abandonarlos después del alta. La NeoIAN lo tiene en cuenta y la NeoIAN ve claro, y todos los que trabajamos en las unidades neonatales vemos claro que es necesario este seguimiento, estas consultas de lactancia dependientes de las unidades neonatales. La NeoIAN y nosotros también apostamos porque sean llevadas por enfermeras especialistas en pediatría, enfermeras neonatales expertas en lactancia para vigilar y hacer el seguimiento de esta población de riesgo a mayores del seguimiento que puedan hacer en el nivel de atención primaria y que esto permita también una coordinación entre los dos niveles asistenciales.
Y no olvidamos tampoco, y la NEO-IAN tampoco lo hace, la formación en lactancia materna a los profesionales. Pero no tenemos que olvidar que hay que formar también al profesional que no es clínico. Y al que es clínico también valorar qué tipo de implicación tiene la lactancia en una unidad neonatal. Por eso la NEO-IAN ha desarrollado un plan de formación específico y un temario específico para todos ellos. Pero hace especial hincapié en la importancia de la formación en lactancia en aquellos niños que la NEO-IAN considera los responsables directos del manejo de la lactancia en niños enfermos y prematuros, que para ellos son todos esos profesionales que veis ahí. Ellos consideran que las iniciativas y el liderazgo de estas iniciativas y estos cambios que surjan en las unidades neonatales deben de estar liderados por cualquiera de esos profesionales que veis ahí en rojo. Y todos ellos en conjunto van a tener que demostrar una formación que va a ser necesario para la acreditación de las unidades neonatales como unidades NEO-IAN. Y para finalizar, deciros que todas estas medidas que os he ido contando las hemos implantado en el área sanitaria de Coruña. Nuestra andadura empezó en el año 2011 gracias a un curso que nos dio Beatriz Flores y que nos vino a enseñar un poco el camino, y a partir de ahí quizás la figura estrella fue la creación de la asesoría de lactancia, de la figura de la asesora de lactancia del área sanitaria, que es una figura reconocida de manera única en el Sergas. Comenzamos en el año 2019 y ahí ya apostamos por la importancia de un personal de referencia en la unidad neonatal para que sirviera de líder o de apoyo a los compañeros. Una enfermera especialista en pediatría y neonatal, experta en lactancia, con dedicación exclusiva y que lleva a cabo las funciones propias de la enfermería, pero dirigidas hacia la lactancia materna. Es muy importante que valoremos si las medidas que llevamos a cabo tienen impacto en las tasas de lactancia, y aunque ahí no lo veis reflejado, nosotros partimos de una tasa de lactancia materna exclusiva al alta en el año 2017 de un 38%, cuando creíamos que lo estábamos haciendo bien, y ahora en el año 2021 tenemos una tasa de lactancia al alta de un 72-74%, igual en la población menor de 32 semanas y menos de 1.500. Pero de los resultados que más nos sentimos orgullosos es de la gestión de la leche donada. Ahora nos acaba de decir María que llevamos 21 o 27 receptores, no me acuerdo porque aún no analizamos los datos de este año, creo que es Santiago 51, Lugo 15, ahora no recuerdo, pero ese dato pues nos avisa de que se van a cumplir los resultados que llevamos los últimos años, que es que la población más vulnerable en la unidad neonatal, que son los potenciales receptores, hemos conseguido en el último año que más de la mitad de los niños que con criterios de inclusión en banco no hayan tenido que utilizar en ningún momento leche donada, y en caso de tener que utilizarla el menor tiempo posible, y se ha conseguido una tasa de lactancia materna exclusiva al alta de un 81,6%. Por lo tanto, como conclusiones finales, deciros no olvidar que la leche materna propia es la mejor opción para los neonatos prematuros, que debemos de promocionarla y protegerla, implantando medidas, iniciativas o estrategias lideradas por profesionales de implicación directa a la lactancia en una unidad neonatal. No olvidarnos del uso responsable de la leche donada y, como no, y súper importante, el apoyo de las instituciones y de los responsables en la gestión de los recursos necesarios, como nosotros hemos tenido en el área sanitaria de Coruña. Os dejo ahí mi contacto por si necesitáis algo y la bibliografía. Muchas gracias.